En los videos anteriores ya vimos cómo para una obra, a partir de los materiales, la mano de obra y los equipos, podíamos obtener el costo de la obra. Ahora vamos a ver cuáles son los factores que intervienen para transformar a ese costo en el precio de la obra. O sea, a partir de los costos que tengo para la obra, obtener el precio final. Algunos de los factores que intervienen son los gastos generales, el beneficio de la empresa y los impuestos que haya que cargarle a la obra. Entonces vamos a ver ahora qué representa cada uno de estos. Uno de los costos que nombramos recién son los gastos generales. Dentro de los gastos generales tenemos varios factores que intervienen. Uno de ellos son los gastos indirectos o gastos de empresa. Son los gastos que tiene la empresa, independientemente de las obras que esté construyendo, los datos que tiene la empresa por funcionar. Aquí podemos incluir los gastos de mantenimiento de oficinas, de talleres, que son gastos permanentes y que, más allá de que la empresa esté efectuando la obra o no, para seguir funcionando necesita tener estos gastos. Estos gastos dependen de la magnitud de la empresa. Una pequeña empresa no va a tener los mismos gastos que una gran empresa. Y el tipo de trabajo a los que se dedique. Dentro de estos gastos podemos incluir los sueldos de los directivos, los sueldos del personal técnico, los sueldos del personal auxiliar, el alquiler de los locales, los muebles, movilidad, publicidad de la empresa, seguros, servicios, todos los gastos que son propios de la empresa. Una vez que se estima cuál es el total de estos gastos anual, hay que distribuirlo entre todas las obras que está desarrollando la empresa a lo largo del año y su plazo de duración. De esta manera se tiene un porcentaje de incidencia de este punto en cada obra, para poder asignarle una parte de este costo a cada obra. Esto era con respecto a los gastos indirectos. Otro factor que tenemos que tener en cuenta son los gastos directos, que son los gastos que directamente se refieren a esta obra. Estos sí dependen de las características de la obra a ejecutar y varían considerablemente según de qué obra se trate. Para una obra puedo tener unos gastos directos determinados y para otra obra diferente unos gastos directos mucho más grandes. También hay que hacer el estudio en cada caso y en este caso ya no se distribuye entre todas las obras de la empresa, sino que se asigna directamente este gasto a la obra que se está estudiando. Acá se pueden incluir permisos, derechos, sellados, los sueldos del personal que está afectado directamente a esa obra, que no sea la mano de obra, los gastos del obrador, los gastos de pasajes, traslados y alojamiento del personal, todos los gastos que se generan por tener esa obra. Y por último, otro punto que tenemos que tener en cuenta son los gastos de financiación. Una empresa tiene, para poder ejecutar una obra, tiene que disponer de un capital para financiar esa obra, porque el cobro del trabajo se efectúa a medida que el trabajo va avanzando o ya está terminado. Entonces, mientras tanto hay que financiar los trabajos y esto tiene un costo. Cuando la empresa no tenga ese capital propio, va a tener que buscar crédito de entidades privadas, de bancos, y esto tiene un costo, unos intereses que se incrementan el costo de la obra. Entonces, para eso hay que hacer un estudio financiero correcto de la obra y poder tenerlos en cuenta. Entonces, es importante hacer el estudio económico de la obra y que hacer intervenir, poder estudiar cuáles son las inversiones la disponibilidad de capital que se va a necesitar, el tiempo en el que se va a necesitar a lo largo del avance de la obra, para saber en qué momento se necesita disponer de ese dinero y poder gestionar el crédito que haga falta y tener en cuenta los intereses que se van a generar por esto. Este costo financiero también se traduce en un incremento del valor de la obra. Otro factor que tenemos que tener en cuenta al momento de fijar el precio de una obra es el beneficio industrial.
que es la ganancia que va a obtener la empresa por los trabajos que hace. La empresa, al hacer una obra, está poniendo en juego su capital, su prestigio, sus posibilidades, su experiencia. Entonces, a cambio de eso, va a tener una ganancia. Esa ganancia en general se expresa como un porcentaje del total de contrato, del valor de la obra. Entonces hay que fijar cuál es el beneficio que quiere tener la empresa para poder fijar el precio final de la obra. Obviamente este beneficio se ve alterado primero por las características de la obra, la dimensión, la magnitud de la obra, y por los efectos de la competencia y de la oferta-demanda que pueda haber en cada caso. Y por último, una vez que ya tenemos prácticamente cerrado el precio de la obra, tenemos que tener en cuenta los impuestos que intervienen, que dependiendo del tipo de obra vamos a tener el IVA, los ingresos brutos y otros impuestos, gravámenes municipales, provinciales, lo que fuera, que intervienen y que incrementan el valor de la obra. De esta manera, nosotros partimos de el costo de materiales, mano de obra y equipos, como habíamos estudiado en el análisis de precios, para llegar al costo de la obra, y ya vimos cuáles son los factores que intervienen para lograr obtener el precio final de la obra, que eran los gastos generales, el beneficio de la empresa y los impuestos. De esta manera llegamos al precio final de nuestra obra.